poder de tu amor. Dios los bendiga a todos. Estamos una vez más aquí listos para compartir la palabra de nuestro Dios. Esta semana ha sido una semana de cuarentena. Algunas personas no han podido ir a sus trabajos porque de acuerdo a la actividad que realiza su trabajo no le ha permitido ir. Ha sido una empresa que quizás ha sido cerrada durante este tiempo de cuarentena. Pero hoy estamos animados aquí. Aunque todavía estamos viviendo este fin de semana cuarentena, estamos animados para compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. El título del mensaje que queremos compartir con ustedes, mensaje que cada creyente debe predicar. El mensaje que cada creyente debe predicar. Y el texto está en 1 de Juan 1, del 5 al 10. Antes de empezar, vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Dios Todopoderoso, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por cuidarnos, por darnos salud, por cuidar a nuestras familias, a nuestros hermanos en Cristo, por cuidar a nuestros vecinos. Gracias por el cuidado que nos ha dado a todos mientras estamos en casa, algunos, Señor, y mientras estamos en el trabajo, a otros, Padre. Permite que pronto, Padre, podamos pasar esta pandemia, Señor, y podamos con alegría reunirnos en tu santa casa, Señor, para celebrar juntos, sin restricción, Señor, una adoración a ti, Padre. Gracias por cuidarnos. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu hable a cada persona de acuerdo a su necesidad por medio de este mensaje. Permite, Padre, si hay algún corazón dolido, si hay algún corazón con alguna dificultad, cualquiera que sea, hoy, Padre, podamos traer palabras de paz, para que su corazón, Señor, sea transformado para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Quiero leer con ustedes el texto del tema que vamos a compartir con ustedes hoy. Lo encontramos en el 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 5 hasta el 10. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La Biblia es clara y este tema que estamos tocando hoy es clarísimo, muy claro para cada uno de nosotros. Hoy día, muchos de nosotros hablamos el Evangelio y del poder que tiene el Evangelio para transformar la vida de aquel que se deja guiar por él. Y hay muchas personas que tienen una predicación elocuente. La predicación elocuente puede convencer momentáneamente a muchas personas, pero el Evangelio efectivo que cada creyente debe predicar es el de nuestras propias vidas. Es el vivir. Es el testimonio que un creyente puede mostrar con su vida transformada. Aún en medio de las dificultades, debe mostrar la paz transformadora de Jesús. Dios es luz y sus seguidores deben de igual manera ser luz. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y cada uno de nosotros los creyentes, como sus seguidores, debemos ser luz. Él dijo: vosotros sois luz y sal de la tierra. Y acá el apóstol Juan nos los está
repitiendo en 1 de Juan capítulo 1, el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Quiero compartir con ustedes algunos puntos importantes en estos pasajes que acabamos de leer, que nos ayudarán un poquito a entender la motivación de nuestra predicación y cómo debe ser nuestra predicación. Cada creyente es predicador. Cada creyente testifica con su vida diariamente, predica con su vida diariamente. Nosotros podemos predicar un mensaje de amor, un mensaje de paz, pero también podemos predicar un mensaje negativo que aleja a las personas de la senda por la cual nosotros caminamos. ¿Sabe? Cuando no vivimos la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos, entonces predicamos un mensaje negativo. El primer punto que quiero compartir con ustedes nos dice que el mensaje que el creyente comparte es un mensaje de luz. Acabamos de leer el capítulo 5 el versículo 5 del capítulo 1 de Primera de Juan. Nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. En Isaías capítulo 60, el versículo 1, yéndonos al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 60, el versículo 1, la palabra de Dios nos dice: levántate, resplandece. Una promesa para Israel, una promesa para Sión, pero que de igual manera es una promesa para nosotros, todos los creyentes que hemos creído en Cristo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Y quién era esa luz? Jesucristo. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Sabe? Esa luz transforma, para que nosotros también podamos transformar a otros, para que nosotros podamos dar a las personas que no conocen a Cristo la misma oportunidad que alguien nos dio a nosotros cuando conocimos a Jesús. Isaías 61 nos dice: levántate, resplandece. El creyente que vive la vida transformadora que Cristo da debe resplandecer, porque como sigue diciendo el versículo, a Él ha venido la luz, esa luz verdadera, ha venido la luz de Jesús, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente debe hacerlo distinguir en medio de un mundo pecador. El creyente debe distinguirse. Mire, cuando nosotros tenemos un grupo de jóvenes y todos son incrédulos, no son creyentes, excepto dos de ellos, esos dos hacen la diferencia en ese grupo y se va a notar. Y si hay uno, ese uno hace la diferencia en el grupo y se debe notar. El creyente en medio de la tierra es la esperanza para aquel que no conoce a Jesús. Es la esperanza para el mundo. Por eso hoy todavía estamos aquí en la tierra y Jesús no se ha llevado a la iglesia, porque hay una oportunidad todavía para aquel que no cree. Y esa oportunidad se la da cada creyente que ha conocido a Jesús. Por eso nosotros los creyentes tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. La responsabilidad de ser testimonio, de vivir una vida consagrada delante de Dios. Esa vida consagrada tiene que ver con todos los actos que hacemos nosotros día a día. Nuestras palabras, cómo hablamos, cómo nos comportamos en medio de un mundo pecador, en medio de una sociedad que niega a Jesús. Yo recuerdo que en mi juventud, toda esa etapa de la juventud, creo yo, en todos los tiempos es difícil. Yo recuerdo, según la historia, estaba muy pequeño yo para la época de los años 60, apenas tenía ahí unos añitos en el año 60, nací en el 61, pero hubo una generación difícil en ese año. Estaba la era de los hippies, del amor libre, del sexo libre, etc. Para los creyentes de aquella época fue difícil.
para los jóvenes de aquella época fue difícil. Luego vino de la década de los 70. Empezó el tráfico de sustancias nocivas, de la droga. Época difícil para los jóvenes. El licor tuvo, podríamos decir, una alta influencia en los jóvenes de aquella época. Y así sucesivamente cada una de las décadas. Hoy día también es difícil para nuestros jóvenes, podemos decir, zafarse de las tentaciones que el mundo ofrece. Pero la Biblia dice que como creyentes nosotros contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que en los 60 ayudó a los hermanos en Cristo de aquella época, que en los 70 ayudó a los hermanos de aquella época, a los jóvenes de aquella época, que siguió en los 80, que siguió en los 90 y que hoy día, en el siglo XXI, aún con más efectividad está ayudando a nosotros los creyentes de hoy día para poder compartir la palabra de Dios, para poder creer y para poder mantener viva nuestra fe, esa fe en Cristo, para poder testificar y llevar el mensaje que cada uno de nosotros como creyentes debe predicar. Dijimos que en el primer punto que estamos compartiendo, el mensaje que el creyente comparte es un mensaje de luz. Nosotros anunciamos la luz de Cristo a aquellos que no conocen a Jesús. Pero antes de anunciar ese mensaje, nosotros debemos haber sido transformados a esa luz verdadera. No podemos dar al mundo lo que nosotros no tenemos. No podemos decirle al mundo que hay paz, amor en Jesús, si nosotros no lo hemos vivido realmente nosotros mismos. Tenemos que vivirlo nosotros. En segundo lugar, una vida enturbiada por el pecado no puede testificar de la luz de Cristo. En el versículo 6 de 1 de Juan, capítulo 1, el versículo 6, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sabe por qué hay tanto problema para poder transmitir el mensaje de salvación a otras personas? Porque algunos de nosotros no somos fieles ejemplos del Evangelio. Nosotros no vivimos la vida que el Señor quiere que vivamos. No le llamamos pecado a lo que debe llamarse pecado. Escondemos nuestra falta pensando que se la vamos a esconder delante de Dios. Y Dios, que todo lo sabe, sabe que nosotros no estamos viviendo la vida que como creyentes debemos vivir. Pretender ser creyentes y no dejarnos guiar por la luz de nuestro Señor Jesucristo nos constituye, dice la palabra del Señor, en mentirosos. Y únicamente nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sabe? Mucha gente que vive doble vida, una en el mundo y otra en la iglesia. Pensamos que de esa manera estamos engañando a alguien. Quizás podemos engañar a nuestros hermanos porque no nos ven, pero no engañamos a Dios, que todo lo sabe. Nos engañamos a nosotros mismos. Porque ¿por qué vivir una vida hipócrita? ¿Por qué vivir una vida como creyentes lejos de lo que se nos ha enseñado en las Sagradas Escrituras? No, somos de Jesús, y si somos de Jesús tenemos que andar en luz como Él anduvo en luz. Él ha sido nuestro mayor ejemplo de una vida transformada. Santiago capítulo 1, el versículo 22, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Santiago capítulo 1, el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos ¿a quién? A Dios, a nuestro prójimo. ¿A quién? Engañándoos a vosotros mismos.
Santiago nos insta a hacer la palabra, vivir la palabra. Dice el pasaje, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago nos insta a que nosotros podamos vivir lo que predicamos, que podamos vivir esas enseñanzas que alguien nos transmitió y que nosotros hoy tenemos la oportunidad de transmitirla a otra persona, podamos vivirla en nuestras vidas. Mira, hay mucha gente que habla acerca de que es bueno ofrendar, pero no ofrendan. Que tenemos que traer nuestros diezmos al Señor, pero no diezman. Que hay que usar nuestro tiempo para servir al Señor, pero ellos no están dispuestos a usar su tiempo para servir al Señor. Que hay que ser generosos, pero ellos no son generosos. Que hay que ser amables, pero ellos no son amables. ¿Sabe lo que nosotros predicamos? Debemos vivirlo primeramente en nuestras vidas. Que debemos amar a nuestros prójimos, pero ellos no aman a su prójimo. No, la Biblia dice que las enseñanzas que nosotros damos a otras personas debemos haberlas vivido primeramente a nosotros. Mira, un profesor de matemática no puede enseñar matemáticas si él no conoce la matemática, si él no tiene una relación con cada uno de estos importantes ecuaciones matemáticas que encontramos en cada uno de los libros. Tiene que relacionarse plenamente para poder transmitir a sus estudiantes su conocimiento. De la misma manera, nosotros tenemos que relacionarnos con Jesús, con su palabra, para poder transmitir ese mensaje a aquel que necesita escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Santiago 1:22 nos insta a ser hacedores de la palabra, a vivir realmente lo que hemos creído. Yo creo en Jesús, debo vivir realmente como hijo de Jesús. Yo creo en Jesús, debo vivir realmente lo que me ha enseñado por medio de su palabra. La tercera enseñanza, en tercer lugar, la meta del creyente debe ser imitar lo mejor posible a su maestro, al Señor Jesucristo. ¿A quiénes nosotros imitamos? ¿Quiénes son nuestros ídolos? Algunos de nosotros queremos imitar a nuestro jefe. Nuestro jefe es el ídolo. Algunos de nosotros queremos imitar a un familiar. Pero como creyentes, la Biblia dice que nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que nos dice el versículo 7 de 1 de Juan 1. Pero si andamos en luz. El versículo anterior, el 6, nos hablaba acerca de la mentira que nos conduce a las tinieblas. Pero el 7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bello versículo. La relación con nuestro Señor Jesucristo también nos ayuda a tener una relación buena con nuestro prójimo. El apóstol menciona, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión. Nosotros no podemos pretender ser hijos de Dios cuando nosotros no nos podemos relacionar con nuestros hermanos. Cuando cualquier situación nos saca del camino y ya no nos permite relacionarnos con nuestros hermanos. ¿Saben? Nosotros somos personas que necesitamos vivir con gente, rodeado de gente. Hoy día conozco a alguien, mañana conozco a otra persona y voy creando muchas relaciones. Las relaciones humanas no son fáciles, ni aún dentro del cuerpo de Cristo. No es sencillo que la gente se relacione.
¿Sabe por qué los monjes de la antigüedad se iban hacia los monasterios y se quedaban por allá mucho tiempo? Porque ellos decían que así no se contaminaban con otras personas. No contaminaban su ser y su pensamiento con otras personas, pero sabemos que eso no es de toda manera, de todo cierto, porque quizás allá en el monasterio todavía llevo en la mente, en mi pensamiento, el mal que me hizo mi hermano o el mal que yo quiero hacerle a mi hermano. No, la Biblia dice que nosotros, conociendo a Jesús y siendo luz, debemos llevar una buena relación con aquellos que son nuestro prójimo, primeramente con nuestros hermanos en Cristo, en la iglesia. Si usted tiene alguna dificultad con algún hermano en Cristo, usted es luz, trate de solucionar esa dificultad. Si su hermano lo ofendió, trate de buscar la paz con su hermano. Si él no viene para arreglar el asunto, vaya usted, que conoce a Jesús, que es luz, y trate de solucionar el problema. El versículo 7 nos muestra la diferencia que distingue a un creyente que vive lo que predica. Mire lo que dice el versículo 7, vamos a leerlo una vez más. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No estamos divididos, no estamos peleados. Hay mucha gente que se va de la iglesia peleado con algún hermano y no viene más. Qué triste. No, la Biblia dice que no andan en luz. Porque si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Andar en la luz de Cristo nos hace tener comunión con nuestros hermanos. Nos asegura limpieza total de nuestros pecados. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Allí lo buscamos con mucha paciencia en nuestros hogares para poder compartir la palabra juntos. Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. La palabra del Señor nos dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hay muchos creyentes que tienen una mejor relación con aquel que no conoce a Jesús que con su hermano en Cristo. A veces preferimos al no creyente para relacionarnos, para hacer una fiestita en la casa, para compartir un fin de semana, que a un creyente. Y la Biblia dice que nosotros debemos amarnos como cuerpo de Cristo fraternalmente. Amaos los unos a los otros, nos dice el versículo 10 de Romanos 12. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El cristiano debe preferir tener amistad con otro cristiano. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Este pasaje de Romanos 12, del 9 al 10, nos insta a practicar este amor que nos ha transformado con nuestros hermanos en Cristo, con nuestro prójimo. ¿Sabe cómo respondemos nosotros cuando tenemos que relacionarnos con alguien que no es del cuerpo de Cristo? Algunas veces nos llevamos muy bien con las personas que son creyentes, pero no con los que no son creyentes. Debemos de igual manera amarles a ellos también, para que ellos conozcan cómo vamos a tener una relación o cómo vamos a presentar el mensaje a un no creyente si no nos relacionamos nunca con él. Si no le amamos, si no le damos la oportunidad para que hablar con él y para compartir, para que él vea el reflejo de Cristo en nuestras vidas. En estos días estuve comentando con alguien y le decía: el mayor milagro
que cualquier hombre haya podido experimentar está en el hecho de haber conocido a Jesús como su Salvador. ¿Sabe? Porque cuando un hombre conoce a Jesús, su vida se transforma totalmente. Si usted era mujeriego, ya no va a ser mujeriego. Si usted se gastaba su plata los viernes en la tarde en un bar, ya no se lo va a gastar de esta manera. Va a tener dinero para compartir con su familia. Ahora, ¿por qué? Porque ahora conoce a Jesús. Jesús ha transformado su familia. Si usted cada lunes estaba en la correduría citado por un problema, porque peleó en la calle, porque alguien lo miró mal y usted no se aguantó y luego lo metieron en la cárcel desde el viernes hasta el lunes que lo presentaron ante el corregidor, ya eso no va a suceder en su vida porque Jesús ha transformado su corazón. Hay un milagro en su vida. Si su vida estaba siendo guiada por el alcohol, si su vida era dominada por una droga, cuando conoce a Cristo, usted ya no va a vivir esa vida. ¿Por qué? Porque usted aprende que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Jesús va a transformar su vida. Jesús va a hacer que su vida sea distinta. ¿Por qué? Porque usted ha conocido al dador de la vida. Qué bella relación cuando Jesús vive en nuestra vida, cuando Jesús vive en nuestros corazones. Hemos compartido hasta el momento 3 puntos importantes en la enseñanza que nos presenta Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. El primero nos dice que el mensaje que el creyente comparte es un mensaje de luz. El segundo, una vida enturbiada por el pecado no puede testificar de la luz de Cristo. El tercero nos dice, la meta del creyente debe ser imitar lo mejor posible a su Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Y el cuarto nos dice, una vida sincera delante de Dios nos ayudará a mostrar al mundo la influencia de Cristo en nuestras vidas. No podemos ser mentirosos. No podemos enseñar lo que no vivimos. El versículo 8 y 9 de Primera de Juan 1 nos dice. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y 9 nos dice la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo le hiciera una pregunta, desde que conoció a Cristo, ¿usted ha pecado? Alguna gente que se ha quedado así, se va a quedar así un poquito salir. No, pecado, para ver, yo no. La Biblia dice que nosotros pecamos todos los días. Aún nosotros los pastores. Aún la persona que pretende ser la más consagrada de la congregación. Pecamos de pensamiento. Pecamos de hecho. Usted llega a su casa, algo está mal puesto, se enoja, ya pecó. Usted va por el camino, no le gustó la actuación de alguien, pensó en su pensamiento ahí que eso no estaba mal y se enojó, ya pecó. Nosotros pecamos cada día, por eso el pasaje de Primera de Juan nos dice que tenemos que confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados. No engañarnos y decir que ahora que yo conocí a Cristo yo no he pecado más nunca. No. Algunas personas pretenden que nosotros los evangélicos ya somos las personas apartadas dentro de la comunidad que nunca peca. Así que cuando alguien ve que un cristiano peca de manera que su pecado se hace notable a todos, eso es un gran escándalo. Por supuesto que sí, es un gran escándalo, pero el creyente debería vivir la vida consagrada al lado de Jesús. Pero lo cierto es
que quizás la gente no nos ve y quizás la gente no lo sabe, pero nosotros cada día pecamos. Pecamos de hecho, de palabra y de pensamiento. ¿De qué manera nosotros tratamos a nuestros seres queridos, a nuestro prójimo? ¿Cómo nos comportamos con las personas que tenemos que tratar día a día? Eso es lo que nos hace vivir una vida consagrada o no. Testificamos a favor del Evangelio o quizás no testificamos a favor del Evangelio si nuestra vida no es la mejor delante del Señor. No podemos ocultar nuestros pecados delante de Dios. Es posible que por algún tiempo podamos ocultarle al mundo nuestros pecados, pero si no nos arrepentimos, nuestros pecados nos alcanzarán. De esa manera no podemos ser luz. ¿Sabe? Mire, desde que Dios le dio las leyes a Moisés, allá en el desierto, cuando ellos iban hacia la tierra prometida, Dios le advirtió acerca de el arrepentimiento y acerca de apartarse de hacer lo malo, apartarse de jugar con el pecado. Algunos de nosotros nos tomamos algunas oportunidades viviendo a un lado del camino, sin estar centrado en el camino. Y sabe, eso es peligroso, porque la Biblia dice que si vivimos de esa manera, nuestro pecado nos va a alcanzar. El mal comportamiento, las malas acciones, un día se van a convertir en un escándalo para nuestras propias vidas. Nosotros no podemos jugar con el pecado. No podemos darle una oportunidad al pecado. Hay muchos cristianos que creen que el pecado se convierte en pecado únicamente cuando es descubierto. No. Cuando el pecado es descubierto, es porque ya se ha venido practicando por mucho tiempo. Mira lo que nos dice el libro de Números, capítulo 32, el versículo 23. Número 32, el versículo 23. Nos dice la palabra del Señor: mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Vamos a leer el texto anterior de este pasaje. El versículo 22 dice: y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Y el Señor advierte en el versículo 22: mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Mire, si nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado nos va a alcanzar. No hay ningún pecado que esté oculto delante del Señor. Por eso el Señor nos insta a confesar nuestros pecados. Y en quinto lugar, la enseñanza que encontramos en este quinto punto nos dice: no reconocer nuestra condición de pecadores nos aleja de Dios, pues no nos rebelamos contra Él, no aceptando nuestra realidad pecadora, haciéndole a Él mentiroso. Mira lo que dicen los versículos siguientes de acá del pasaje que estamos tratando en el mensaje de hoy, en Primera de Juan capítulo 1, versículos de 5 a 10. El versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Sabe? Nosotros no podemos contradecir las Sagradas Escrituras. No podemos contradecir el texto que Dios, la carta magna, podríamos decir, para el creyente, que Dios ha dejado para que el creyente conduzca su vida por el camino por donde debe andar. Hoy día hay mucha gente que está
clasificando los pecados. Lo clasifican como pecado mortal o no, o como un pecado pequeño o uno grande. No, la Biblia dice que pecado es pecado, la mentira es pecado, así como la fornicación y el adulterio es pecado. Y alguna gente dice, bueno, adulterar es un pecado más grande, pero mentir también delante de Dios. Los dos tienen el mismo valor. Por eso que nosotros tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores y arrepentirnos delante de Dios para poder llevar el mensaje que el Señor quiere que nosotros llevemos a la humanidad de hoy. ¿Por qué usted cree que la iglesia no es efectiva en muchas ocasiones? Porque tal vez los miembros de la iglesia no están siendo luz. Tenemos que ser luz para que la iglesia sea efectiva, como cuerpo de Cristo. Todos tenemos que ser luz para que la iglesia sea efectiva. Por eso es importante que nosotros oremos por nuestros hermanos, para que el Señor los sustente, el Señor los guarde y le ayude a vivir una vida consagrada delante de Dios. Aún en una dura prueba y vencidos por el pecado, podemos comunicar a otros el amor de Dios si de todo corazón nos arrepentimos de nuestros pecados y suplicamos su perdón. Si de todo corazón venimos delante de Dios y nos arrepentimos, podemos aún con esa acción comunicar un mensaje a aquel que no conoce a Jesús. Sabe mucha gente que cuando es sorprendida en su pecado, porque hay alguna gente que vive en su pecado por muchos años y nadie se da cuenta. Pero cuando alguien nos sorprende en su pecado, ¿qué sucede? Se enojan con la iglesia. Se enojan con Dios y se van de la iglesia. Algunos se van para otra iglesia, donde no conocen su vida anterior. ¿Sabe? Nos estamos engañando de esa manera a nosotros mismos, porque no podemos engañar a Dios que todo lo sabe. Nos engañamos a nosotros mismos. Quizás engañamos a nuestros hermanos por un tiempo, porque Dios le va a dar la sabiduría a cada uno de ellos para saber con quién están tratando. Por eso es importante que si no tenemos una vida realmente victoriosa delante de Dios, podamos arrepentirnos y podamos pedirle al Señor que Él nos ayude a hacer luz, a vivir esta vida que Él quiere que nosotros vivamos. Para concluir, el creyente de hoy necesita comunicar el mensaje divino a aquellos que aún no conocen al Señor. Para hacerlo, es importante que como hijos de Dios podamos vivir de acuerdo a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Que podamos someternos al señorío de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hay alguna gente que quiere estar en la iglesia, anda en la iglesia, se dice cristiano, pero no quiere someterse totalmente al señorío de Cristo. Algunos dicen, bueno, esto que dice la Biblia que es pecado, yo no creo que sea pecado. Hoy día está muy de moda la palabra divorcio, aún dentro del cuerpo de Cristo. Y se ha hecho tan famosa esa palabra que hay mucha gente que ha optado por divorciarse, volverse a casar y seguir sirviendo al Señor. Aún hay pastores que están viviendo de esa manera. Así como esa palabra divorcio se ha colado dentro de la iglesia, hay muchas otras prácticas que han venido a afectar podríamos decir, el fiel cumplimiento de los mandamientos del Señor que la iglesia debe seguir. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando nosotros nos separamos, no nos debemos casar. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro matrimonio. Jesucristo dijo claramente: el que se casa con la divorciada fornica, o con el divorciado fornica. Así que debemos cuidar nuestros matrimonios, porque hay mucha gente que quiere seguir a Cristo, pero aún en su pecado tratamos de una u otra manera
poner o traer las enseñanzas a nuestra vida que nos convengan, echando a un lado lo que la Biblia realmente dice. No, nosotros tenemos que someternos a lo que dice la palabra de Dios. Hace muchos años atrás conocí a una pareja, a una muchacha. Todavía yo no me había casado, eso hace bastante tiempo. Ya voy a cumplir en este mes de febrero, vamos a cumplir 19 años de estar casados, Celibe y yo. Pero en aquella época todavía yo estaba soltero. Era miembro de la iglesia, aún no era pastor. Y una muchacha me llamó para hacerme una consulta. Estaba pasando muchas dificultades. Una muchacha creyente, no era de nuestra iglesia, era de una de las iglesias pentecostales del área. Pero ella estaba teniendo mucho problema con su esposo. Estaban casados por la iglesia y estaban casados por lo civil. Y ella me decía, ¿qué va a hacer de mi vida si me separo? Porque ella quería ser fiel al Señor. Quería servirle. Y yo le pregunté en aquella época, ¿estás dispuesta a quedarte sola después que te separas de tu esposo? ¿Tú crees que ya no vas a querer tener una relación con un hombre, con un compañero? Y ella me dice, no, yo sé que quizás si me separo de mi esposo, me decía ella, tal vez voy a querer tener otra relación. Yo le digo, bueno, entonces piénsalo bien. Habla con tu esposo. El esposo también creyente, pero creyente separado. Habla con él. Hazle ver el valor que tú tienes, lo que significa para él y tu hijo y sus hijos, y trata de conservar ese matrimonio, porque la Biblia dice que el matrimonio es para toda la vida. ¿Sabe? Para honra y gloria de Cristo, aún esta pareja está junta. Tuvieron muchas dificultades al principio, ya son abuelos, sus hijos ya se casaron todos, y ellos siguen juntos. Gracias a Dios que pudo conservar este matrimonio. Y hoy día su relación, ambos sirven al Señor. Su relación es diferente. Cuando nosotros tenemos un problema, si es cualquier problema que sea, la solución a ese problema no es volvernos y volcarnos al pecado. No, la solución es dar una vuelta completa y pedirle al Señor que nos ayude a salir de esa situación difícil, cualquiera que sea. Puede ser su matrimonio, puede ser una mala relación, o puede ser quizás algo que esté afectando en los negocios, lo que sea. Pero usted debe, en vez de volcarse y apartarse del cuerpo de Cristo e irse de la casa de Dios, debe ceñirse a lo que dice la palabra de Dios y seguir adelante, abandonar el pecado, como nos dice la palabra del Señor. Abandonar el pecado y arrepentirnos de todo corazón para seguir los pasos que el Señor quiere que nosotros sigamos. No podemos tener una relación poco amable con nuestro prójimo y pretender ser luz y mostrar esa luz a la gente que no conoce a Jesús. Tampoco podemos vivir un evangelio diseñado únicamente para nosotros. El mensaje que Dios nos insta a llevar debe transformar primeramente nuestros corazones y luego anunciarlo para que otros corazones sean transformados. Mire, para que nosotros podamos predicar el mensaje que el Señor quiere que prediquemos, tenemos que habernoslos predicado a nosotros mismos. Y debemos haber sido transformados primeramente nosotros mismos para poder luego pretender transformar a aquel que no conoce a Jesús. Ojalá cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que estamos viviendo, haya podido identificarse en este mensaje. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué cosas tenemos que seguir haciendo para que seguir
llevando ese mensaje de paz que el Señor quiere que nosotros llevemos a aquel que no conoce a Jesús. Si hay alguna dificultad en tu vida, yo te insto en este día para que tú traigas esa dificultad a Cristo. Si hay algo que no puedes resolver, déjaselo en las manos del Señor. Y pídele de todo corazón que te ayude a tener paz. Que de esa manera tú puedas testificar a aquellos que no conocen a Jesús. ¿Sabe? Nosotros los que hemos conocido a Jesús no nos debemos a nosotros mismos, nos debemos a Jesucristo, que es nuestro Salvador. Representamos el reino de los cielos. Jesús nos ha comprado con su sangre preciosa y testificamos de la maravilla que Él hace en nosotros. Ese es el mensaje que la humanidad necesita oír y ese es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder hablar, Señor, a tu pueblo en este día. Gracias por el mensaje que nos has dado para transmitirle, Señor. Que cada uno, de acuerdo a su necesidad, pueda realizar los cambios, Señor, que necesita hacer en su vida, para que ese mensaje que predicamos día a día por medio del vivir de nuestras vidas sea claro y convenza a aquel que no te conoce, Señor. Guárdanos, guarda tu iglesia y permite que podamos seguir adelante llevando tu palabra en todo tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para todos, que podamos poder compartirlos, compartir la palabra de Dios con otras personas, que podamos recordarnos cada uno durante la semana en nuestras oraciones, que podamos apoyar a aquellos que necesitan nuestro apoyo y que podamos orar por las personas que están enfermas, por nuestro país y nuestro gobernante, para que podamos salir todos juntos de esta pandemia por la gracia del Señor y que la iglesia pueda manifestar su amor a aquellos que no conocen a Jesús, dándole esa palabra transformadora a aquel que la necesita. Dios le bendiga. Saludos, esperamos vernos pronto. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende
Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad.